Bienvenidos nuevamente a Locuras a Escala. En esta entrega vamos a estar armando el fascículo número 3 de nuestro Mercedes-Benz W196. La entrega corresponde a la parte inferior del bloque del motor y columna de dirección. En la entrega nos vamos a encontrar con las siguientes piezas. Tenemos por un lado la parte izquierda y derecha de la parte inferior del bloque del motor. Tenemos las piezas del cárter y su junta. Tenemos una conexión para el aceite. Luego tenemos el acople del volante, por ejemplo. Tenemos las tres piezas de la columna de dirección, el panel interior del tablero. Tenemos también el soporte de la columna de dirección y después tenemos el centro del volante. También tenemos el fuelle para la columna de dirección y por este lado de aquí tenemos la bomba de aceite. En cuanto a tornillos, vamos a tener tornillitos BM, tornillos DM, tornillos EM y tornillos FM y GM. Así que hay una cantidad de tornillos interesante y cantidad de piezas para el armado. La gran mayoría de las piezas son metálicas, salvo bueno, algunas de estas piezas del cárter, la junta, estas piecitas para el volante, la conexión de aceite. El fuelle es de una goma más o menos dura, la bomba de aceite también es plástica, pero el resto de las piezas son todas metálicas. Para comenzar vamos a traer ambas partes de la parte inferior del bloque del motor, ambas partes del cárter y su junta, la bomba de aceite y la conexión, el manguito de aceite. Vamos a tomar primero la parte izquierda del bloque del motor y a tomar la primera parte del cárter. Esto va en esta posición, apuntando hacia arriba. Si queremos ponerlo en la posición opuesta no vamos a poder porque nos va a quedar la solapa sin cerrar correctamente, así que la posición es única, no tenemos problema para ubicar la pieza. Para unirlas vamos a utilizar dos tornillitos DM. Tomamos dos tornillos, vamos a presentar primero uno, luego el otro y luego ajustamos. Primero como para que no se nos separen las piezas. Presentamos el segundo y luego ajustamos. Ambas piezas en este caso son metálicas. Ajustemos lo suficiente sin exagerar, no queremos barrer el tornillo ni quebrar la cabeza ni mucho menos. Bien. Ahí tenemos completado la primera parte. Vamos a ubicar ahora en esta ranura, en esta hendidura, la bomba de aceite con la conexión hacia abajo, de esta manera. La bomba de aceite tiene una parte que es lisa, digamos un chanfle, y la parte que es curva encaja justamente aquí, y la otra va a cerrar junto con la otra tapa. Entonces ahora sí, tomamos la parte derecha del bloque de motor y vamos a ubicarla de esta manera. Vamos a tratar de que cierre bien, que encaje correctamente, que no tengamos ninguna luz entre ambas piezas. Y nuevamente para unirlas vamos a utilizar otros dos tornillitos de M. Vamos a ubicar uno en esta posición y otro en esa posición. Presentamos el primero, como para que las piezas no se nos vayan a ningún lado. Tomamos el segundo y luego ajustamos. Tengamos cuidado con esta piecita, que es un pequeño pin de conexión para alguna manguerita seguramente, que si bien es metálica, nada, es delgadita y es delicada, no queremos quebrarla. Si se nos zafa, por ejemplo, está muy cerca del destornillador, si se nos zafa el destornillador o algo, podemos llegar a dañarla, tratemos de que no. Ajustamos bien el conjunto
y ahí tenemos, perdón, la parte inferior del bloque motor con la primera parte del cárter. A continuación ponemos la junta con la segunda parte del cárter. La junta es simétrica, podemos ponerla de una manera o la otra que va a dar exactamente lo mismo. Lo ponemos de esa manera y tenemos que lograr que el agujerito encaje con ese otro agujerito de esta forma, apuntando hacia este lado, de manera de que este nos quede liso. Así que una vez que lo tenemos en posición, vamos a tomar un tornillo EM y vamos a unir ambas piezas. Los tornillitos EM son pequeños, son un tanto chiquititos, pero bueno, un poco de paciencia. Esta pieza es plástica, la solapa es metálica, así que bien, ahí quedó la segunda parte del cárter en su lugar. Finalmente lo que vamos a poner es la conexión, el manguito de aceite. Esto va a ir en este lugar que tenemos aquí, apuntando hacia el mismo lado que el cárter, digamos. De esta manera. Algo por el estilo. Vamos a que quede derechita. Ahí estaría. Con eso terminamos la parte del fascículo que corresponde a, bueno, la parte inferior del bloque del motor, el cárter, la bomba de aceite y el manguito de aceite. Vamos a continuar con el montaje de la columna de dirección. Para eso vamos a tomar las tres piezas de la columna de dirección propiamente dicha, el fuelle, vamos a tomar el panel interior del tablero, el soporte de la columna de dirección, el acople del volante, el centro del volante y vamos a traer de nuestra primera entrega el volante que ya teníamos. Para comenzar con esta parte del armado vamos a dar vuelta el volante, tomándolo de la cara del frente, digamos. Esta es la cara posterior, la que tiene todas las hendiduras. Esta es la cara frontal. Y vamos a empezar por montar el centro del volante, simplemente ubicando los dos pines que tenemos en esos dos pines, en esos dos agujeritos centrales, perdón. Cualquiera sea la posición, es lo mismo, es una cuestión, es totalmente simétrico. Lo apretamos un poquito para que calce. Y ahí tenemos el centro del volante ya montado. Luego vamos a darlo vuelta, vamos a tomarlo de esta manera, por ejemplo, y vamos a tomar el acople. Tengamos la precaución de alinear cualquiera de los dos agujeritos de montaje a la columna con esta saliente que tiene el centro del volante, digamos, de esta manera, ¿no? Algo por el estilo. Algo así. En este caso, para montarlo, vamos a utilizar 4 tornillos FM. Tomamos los 4 tornillos y vamos a montar el acople al volante. Son súper pequeños, estos son más chiquititos todavía que el que usamos para el cárter. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de montarlo. Vamos a presentar uno, por ejemplo. Tratar de presentarlo, perdón. Hacer lo mismo con el opuesto en diagonal y después seguir con el resto de los tornillos. Bien, ahí tenemos los 4 pequeños tornillos ubicados en su lugar. Tenemos el acople del volante, el centro del volante ya montado. Vamos a tomar ahora la parte inferior del tablero y vamos a montar el soporte de la columna de dirección. Esto es muy sencillito, tomamos las piezas juntas, unimos los pines plásticos en los dos agujeritos que teníamos en la pieza metálica y queda de esta manera. Apretamos lo suficiente. Y ahí ya tenemos esa parte del armado listo. A continuación,
tomamos la parte de la columna de dirección que va a acoplarse al volante, que es la de mediana longitud, digamos la del medio, y la vamos a insertar de la siguiente manera. Perdón, desde atrás, desde la parte posterior hacia adelante, de esta forma. Y en este extremo es donde vamos a montar con cuidado el acople y el volante. Tenemos que tratar de tener la precaución de que queden bien alineados los agujeritos, lo mejor alineados posibles, y hacer presión hasta que encajen. Ahí debería estar bastante bien alineado. En este caso, para unir las piezas, vamos a utilizar dos tornillos BM. Dos tornillos BM. También son tornillos súper pequeños, un poquitito más grandes que los anteriores, pero también no dejan de ser bastante pequeñitos. Tengamos la precaución de que esto esté lo mejor alineado posible, así no tenemos problemas a la hora de presentar los tornillos y atornillarlos. Hagámoslo con cuidado y con paciencia. Presentamos uno, luego presentamos el siguiente y como paso final ajustamos ambos tornillos. Ahí parece que van bien, que van derechos y que no tienen problemas para entrar. Así que si vemos que tienen algún inconveniente para entrar, que nos está costando mucho, es porque seguramente no están bien alineadas las dos piezas. Y bueno, están tratando de entrar los tornillos de forma cruzada, como no debería ser. Así que tratemos de tener paciencia, retirémoslos y volvamos a tratar de alinear el acople con la parte de la columna de dirección para no tener ningún tipo de problema. A ver si lo puedo tomar ahí. Ahí estarían quedando bastante bien los tornillitos. Está faltando un poco este. Cuando se entope dejamos de hacer fuerza, porque bueno, son tornillos pequeños, delicados y no queremos romperlos. Bien, ahí se podría agarrar un poquitito más todavía. Fantástico, ahí tenemos ya montada esta parte de la columna de dirección, el volante y la parte inferior del tablero. Vamos a dejarlo a un lado por el momento y vamos a tomar la parte más larga de la columna de dirección y pasar el fuellecito este. Tiene una parte estriada, vamos a hacer ingresar el fuelle hasta ese lugar en particular. Está hecho de una goma bastante rígida, si bien es goma, es bastante rígida, lo cual va a costar un poquitito insertarla, pero una vez que calza, ya está. Algo así. Ahí tenemos listo el fuelle en la parte central de la columna de dirección. Paso siguiente, tomamos el conjunto que ya teníamos armado y vamos a unir la parte central con esta cruceta de esta manera. Algo así. Y para hacerlo en este caso vamos a utilizar tornillos GM. Estos son los super largos que bueno, están pensados para este fin en particular. Tomamos uno de los tornillos, vamos a presentarlo. Conviene primero presentarlo en la cruceta porque vamos a tener que atornillar de todas maneras. Hasta que asome. Damos un poco más. Y una vez que ya asoma, podemos presentarlo junto con el resto del conjunto. A ver si ahí quiere ir un poco mejor. Y se ve que ya asoma. Bien.
tiene que ir con el lado del fuelle hacia ese lado de la cruceta. Tengamos paciencia, son piezas circulares, cilíndricas, difíciles de tomar. Y bueno, nada, tenemos que hacer un poquito de fuerza para hacer ingresar el tornillo. Por lo menos hasta que hace la rosca. Ahí vemos que está pasando. Ya esto quedó sujeto. Y queda que enrosque en el otro extremo, en la otra parte de la cruceta. Ahí va quedando, le falta un poquitito. Ya asoma del otro lado. Un poquitito más de esfuerzo y estamos terminados. Bien, ahí quedó. Lo mismo nos queda hacer ahora con el extremo final, que es el que va a encajar en el juego de dirección. Mismo procedimiento, tomamos nuestro tornillo GM, lo presentamos en la pieza que tiene la cruceta, lo vamos a atornillar que entre derechito. Ahí tenemos ya ambos extremos montados. Tienen su pivote para poder, cuando esto gira, que puedan tener un cierto ángulo y así todo poder girar junto con el conjunto. Tenemos el muelle en su lugar. Tenemos el otro extremo, el que va hacia el volante en sí. Tenemos el volante, el centro del volante, el acople, la parte inferior del tablero. Todo lo que es la columna de dirección estaría montada. Y también tenemos listo la parte inferior del bloque del motor con el cárter, la conexión de aceite, todo en su lugar y bien armado. Les mando un abrazo a todos, un gran saludo y nos vemos en la próxima entrega.